Nunca pensé que un día como ese, lleno de relámpagos y humedad, traería la verdad a la puerta de mi casa, con moño blanco y todo. Era jueves, apenas 4 días después de la boda de mi hijo, y la tormenta parecía un mal presagio. Yo lo intuía. Las nubes grises se arremolinaban sobre los rosales que tanto cuidé, y algo en el aire tenía ese sabor metálico que avisa: prepárate. Toqué mi relicario como siempre que necesitaba fuerza y fui a abrir. Ahí estaba ella. Maya. Radiante sí, pero no como una recién casada feliz. No. Traía esa sonrisa que yo conozco bien, la de quien cree tener la victoria en la bolsa. A su lado, un señor de traje gris sujetaba un portafolio. Y detrás, mi hijo, con los ojos clavados en el suelo. Venimos a firmar la venta, soltó Maya, sin siquiera un saludo. Así terminamos esto antes del fin de semana. No me inmuté. Ni una ceja levanté. Solo me hice a un lado para dejarlos pasar. El notario, muy formal, colocó los papeles en la mesa del comedor, justo encima del mantel bordado por mi madre. ¡Qué ironía! Me senté frente a ellos, girando despacio el anillo de bodas en mi dedo viudo. La costumbre no muere fácil, ni el amor tampoco, pero la paciencia sí. Maya hablaba sin parar, dando instrucciones como si el techo fuera suyo. Y mi hijo, mi muchacho de ojos dulces, seguía callado, como si la lengua le pesara 1 tonelada. ¿De verdad pensaban que me agarrarían desprevenida? ¿Que esta casa, mi refugio, mi herencia, se firmaba como una servilleta de bar? Tomé la primera hoja. Leí cada línea en silencio mientras el reloj de pared marcaba los segundos con una cadencia de juicio. Al final, levanté la vista. Sonreí, no una sonrisa amable. Una sonrisa apretada, seca, que Maya no supo leer. ¿Café o té?, pregunté con voz suave. Se miraron, confundidos. Es solo cuestión de formalizar lo que ya acordamos con tu hijo, dijo Maya, como si eso cerrara la conversación. Ah, claro, respondí, sirviendo té de manzanilla. Qué alivio que estén tan seguros. La taza tembló apenas al chocar con el platillo. Un gesto casi imperceptible, pero suficiente, porque en ese momento, en ese salón empapelado de memorias y promesas, entendieron que no estaban al mando. Y que esta firma no era el regalo que esperaban, sino la trampa que no vieron venir. Porque no era yo la sorprendida. Era ellos los que acababan de pisar mi terreno, creyéndose conquistadores de una reina retirada. Pero yo no estaba retirada. Estaba lista. Toda traición tiene un comienzo dulce, como esos vinos que al final queman. Esa semana había sido luminosa. El jardín olía a magnolias frescas, y yo me sentía ligera, emocionada. Mi hijo, mi único hijo, se casaba. Maya me parecía amable, atenta, con esa mezcla de dulzura y ambición que una suegra quiere ignorar por el bien de la armonía. Le regalé mi pulsera de perlas, la que usé el día que enterramos a su padre. Para mí era más que una joya, era memoria, era compromiso. Maya la aceptó sin pestañear. La ceremonia fue en un jardín botánico. Todos decían que parecía sacado de una postal. Y sí, había algo cinematográfico en verla caminar hacia el altar, con su vestido ajustado y sonrisa de vitrina. Yo la miraba y pensaba, ojalá me equivoque. Durante el brindis, mi hijo levantó su copa y agradeció a las mujeres que lo formaron. Yo entre ellas, claro, pero sin nombrarme. Sentí un ligero pinchazo. No era la primera vez que me borraban en voz baja. Mi casa, la vieja victoriana con la entrada de mosaicos y las molduras originales, había sido el escenario de todas sus fiestas, sus estudios, sus derrotas y triunfos. Ahí dio sus primeros pasos, ahí lloró su primer desamor. Y ahora la compartía con Maya, quien paseaba por el salón como si ya fuera suyo. Aún no habían pasado ni 3 días de casados y ya hablaban de nuevas etapas. El domingo por la tarde, organizaron una pequeña reunión con los suegros. Maya se encargó de todo, lo cual me pareció generoso. Puso flores blancas en el comedor, música suave, incluso preparó un pastel de limón. Quería agradar, pensé. Tu casa tiene potencial, me dijo su madre alzando una ceja. Claro, con unas remodelaciones menores. Le daría más luz si abrimos esa pared, añadió el padre, señalando la biblioteca de mi madre como si fuera un tabique cualquiera. Yo solo sonreía. No era la primera vez que alguien venía a decirme cómo mejorar lo que no conoce. Le serví café en la vajilla de porcelana que heredé de mi abuela y me limité a asentir. Porque hay algo que aprendí después de enviudar tan joven. Uno no defiende el hogar con gritos. Se defiende en silencio, con ojos atentos y memoria larga. Ese día no hice ninguna pregunta. No reclamé nada. Solo observé. Maya reía.
Mi hijo parecía incómodo. Y yo empecé a atar cabos. Porque detrás de cada, qué bonito está esto, había una mirada evaluadora. Y detrás de cada cumplido, una intención. Creían que me tenían en la palma de la mano, pero no sabían que esa palma ya sabía cerrarse en puño. El juego apenas comenzaba. Las mentiras más peligrosas son las que se dicen con voz dulce. Todo empezó como una coincidencia tonta. Estaba en el supermercado el jueves por la mañana, comparando marcas de mermelada, como hacía cada semana, cuando escuché una voz familiar en la fila de panadería. «Tía Eleanor, qué gusto». Era Carla, la prima de Maya. Siempre había sido simpática, algo torpe para guardar secretos pero de buen corazón. Me saludó con 2 besos y miró mi carrito con curiosidad. «Así que finalmente vendes la casa. ¡Felicidades!». Las palabras me golpearon más fuerte que cualquier bofetada. Me quedé quieta, con el frasco de mermelada aún en la mano. «¿Perdón? ¿No lo sabías?». Maya dijo que ya habían empezado los trámites, que es cuestión de días. Luego bajó la voz, como si compartiera una noticia alegre. Dice que encontró un agente buenísimo, que se encargó de todo sin molestar. No recuerdo cómo salí del supermercado, ni si compré la mermelada o no. Solo sé que cuando llegué a casa, el silencio pesaba más que el aire. Me senté en la cocina, girando mi anillo de bodas, y empecé a entender. No era solo una ilusión. Maya ya actuaba como si tuviera permiso. Como si yo fuera un trámite más. Fui directo al escritorio del estudio. Revisé cada carpeta, cada documento, y confirmé lo que ya sabía. Jamás firmé ningún poder legal, ninguna cesión de derechos. Pero eso no detenía a alguien como ella. Al día siguiente, fingí una caminata por el vecindario. Pasé por la oficina inmobiliaria del centro, la más cara del área, por cierto, y pedí hablar con el gerente. Era un joven amable, más nervioso que hostil. «¿Usted es la señora Eleanor M.?» Me mostró un formulario ya rellenado. Mi sangre se heló. Ahí estaba mi dirección, el plano de mi casa, y lo peor, un poder notarial falso, donde alguien, con mi nombre mal escrito por cierto, cedía los derechos de gestión de la propiedad a Maya C. «¿Quién trajo esto?», pregunté con la voz serena. «Una joven, su nuera creo. Dijo que tenía su autorización. ¿Y usted no verificó?». El joven se sonrojó. Balbuceó algo sobre confianza, referencias, que era una práctica común. «Escuche», le dije, sacando mi identificación y colocándola sobre la mesa. «Ese documento es falso, y si hacen un solo movimiento más, lo demandaré por su vida entera». ¿Quedó claro? Salí de esa oficina con el mismo paso firme que usaba cuando iba a hablar con los directores del colegio de mi hijo. Porque hay cosas que una madre nunca olvida. Ni cómo se pelea, ni cuándo guardar silencio. Esa noche tomé mi té de manzanilla con una calma que no era paz. Era estrategia, porque si Maya quería jugar a ser la dueña, le iba a mostrar qué pasa cuando despiertas a la verdadera dueña de la casa. Y no iba a gritar, solo iba a mover las piezas correctas. Hay un poder en saber cosas que otros creen que ignoras. Después del susto con la inmobiliaria, hice lo que cualquier mujer precavida y con cicatrices haría. Llamé a mi abogado. No era un gran despacho, nada de rascacielos ni asistentes con trajes de diseñador. Era un hombre mayor, de manos temblorosas y voz pausada, que había sido amigo de mi esposo. Y que aún me trataba con respeto. Como alguien con nombre y apellido, no como un estorbo con título de mamá. Le llevé una caja con todos los documentos importantes. Escrituras, recibos, pólizas. Todo. Lo revisó con cuidado, una lupa en una mano y su taza de café en la otra. «Todo está a tu nombre, Eleanor. Nadie tiene poder legal sobre tus bienes. Y ese supuesto documento que presentaron no tiene validez». Asentí sin decir nada. No por sorpresa, sino por alivio. Porque en el fondo ya lo sabía. «¿Y si intentan otra vez?», pregunté, más por protocolo que por miedo. «No podrán. A menos que tú firmes, y lo hagas frente a un notario oficial, no tienen acceso a nada». Salí de su despacho y me fui directo al banco. Allí abrí una caja de seguridad, y empecé a trasladar lo importante. Testamento, copias certificadas de la propiedad, los bonos de mi madre, la llave de repuesto de la caja fuerte. Nada de eso volvería a estar en casa. No cuando mi casa ya era un campo minado disfrazado de hogar. Esa noche me preparé una infusión doble. Lavanda y manzanilla. Y me senté en mi mecedora, con la manta tejida de mi madre sobre las piernas. Cada hilo tenía un recuerdo. Cada costura, un secreto. Pensé en Maya. En cómo se movía por la casa con esa seguridad fingida. En su risa forzada. En sus cumplidos que sonaban como evaluaciones. Y pensé en mi hijo. En cómo callaba,
en cómo ya no me miraba directo a los ojos. ¿Sería cobardía? ¿O vergüenza? Dejé de preguntármelo. Porque había algo más grande que resolver. Proteger lo que construí con sangre, llanto y años. Esta casa no era solo ladrillo y pintura. Era cada turno nocturno que trabajé cuando él era niño. Cada cuenta pagada sola. Cada Navidad sin papá. Y ellos pensaban que podían convertirlo en un cheque. Guardé una copia extra del testamento en la biblioteca, dentro del libro de cocina de mi madre. ¿Quién iba a revisar una receta de empanadas de ciruela? Desde fuera, todo parecía igual. Yo preparaba el desayuno como siempre, regaba las plantas, le daba de comer al gato del vecino cuando se escapaba al patio. Pero ya no era la misma. Ahora, por dentro, había activado algo más fuerte que el miedo, la determinación. Creían que podían moverme como una silla vieja. Pero se olvidaron que esa silla tiene patas de roble. Esa noche, al cerrar la caja fuerte del banco, caminé de regreso por las calles del centro con las manos en los bolsillos y el viento en la cara. Tenía esa extraña mezcla de tristeza y claridad. Como cuando sabes que alguien ya no te quiere, pero igual le sirves café. Entré en casa sin hacer ruido, como si mi propia presencia ya incomodara. Maya estaba viendo una serie, mi hijo leyendo en el estudio. Saludé con un leve gesto, y ninguno alzó la mirada. Me preparé mi manzanilla en silencio, pero con gesto firme. Me gusta usar la taza azul, la que tiene una grieta que reparé yo misma hace años. Como yo, rota pero aún sirviendo. Y me senté, a pensar. Recordé los años de lucha. De levantarme a las 5 a coser, preparar almuerzos, hacer turnos de enfermera cuando él estaba enfermo. Recordé cómo cocinaba con mi madre, justo en esa misma cocina, cuando ni soñaba con ser madre. Recordé a mi esposo, y su muerte prematura. Cómo aprendí a vivir con el hueco en la cama y el mundo en contra. Recordé también el día en que mi cuñada intentó quedarse con una parte de la herencia de mamá, usando también papeles falsos y la excusa del cariño. Entonces también guardé silencio, hasta que no. Maya era una repetición con otro perfume. La misma sonrisa, las mismas palabras envueltas en terciopelo, la misma ambición barnizada de cortesía. Mi hijo era otra historia. Su silencio dolía más que cualquier trampa. Porque yo lo crié para ser justo. Para no temer a la verdad. Para no dejarse arrastrar. ¿Y ahora callaba mientras su esposa planeaba vender mi casa como si fuera un lote en descuento? Esa noche, después de mi té, me senté en mi cuarto y escribí. No un reclamo. Ni un ultimátum. Una reflexión. Para mí. Para no olvidar. Porque a veces, lo más peligroso que te puede pasar es acostumbrarte a la falta de respeto. No confronté. Aún no. ¿Para qué? ¿Para escuchar excusas? ¿Para que me digan que malinterpreté? Elegí el silencio. Pero un silencio de los que preparan el terreno. No de los que se rinden. Como cuando afilas los cuchillos antes de cocinar. Como cuando arreglas las flores antes del velorio. Ellos seguían pensando que yo era frágil. Que podían manejarme. Que el amor que les tuve me nublaría el juicio. Pero lo que no sabían es que ya había dejado de pedir amor. Ahora quería justicia. Y aunque aún dormían bajo mi techo, el verdadero hogar ya no lo compartíamos. Porque una madre puede perdonar muchas cosas. Pero olvidar quién eres y permitir que te borren, eso no. Y yo ya había empezado a recordar. A la mañana siguiente, después de desayunar sola, como cada vez más seguido, tomé mi abrigo de lana y salí sin avisar. Caminé directo a la casa de Harold, el mejor amigo de mi difunto hermano. Un juez jubilado, con manos firmes y ojos más agudos que un halcón. Siempre decía que yo era la única M, con cerebro frío de la familia. Me recibió con un abrazo largo, de esos que huelen a menta y papel viejo. Me ofreció té, pero pedí café. Hoy necesitaba fuerza, no calma. Le conté todo. Cada frase de Maya, cada silencio de mi hijo, cada detalle del poder falso. Harold escuchó sin interrumpir, jugando con su anillo de jubilación, como si ya estuviera pensando en el próximo movimiento en el tablero. Elena, ya sabes lo que tienes que hacer, dijo finalmente. Has dado demasiado, es hora de blindarte. Me ayudó a revisar el testamento. Cambiamos beneficiarios. Añadimos cláusulas. Incluso dejamos un fideicomiso preparado, destinado a alguien que jamás imaginarían. Mi sobrina nieta, Clara. Una joven que me ayuda a cuidar el jardín cada verano. La única que me pregunta si he almorzado. La única que me mira a los ojos. También preparé un poder notarial nuevo, pero esta vez a mi nombre exclusivo. Firmamos, sellamos y archivamos. Un sobresellado quedó en la caja fuerte de Harold, por si un día me pasaba algo.
Porque el respeto se firma con documentos, no con abrazos hipócritas. Al salir de su casa, el aire frío me golpeó la cara, pero me sentí más ligera, como si cada paso sacara el veneno que me habían inoculado poco a poco. Pasé por la iglesia antigua, encendí una vela y toqué el relicario en mi cuello. Le pedí a mi madre fuerza, no clemencia. La justicia no se llora, se construye. Al volver a casa, encontré a Maya acomodando floreros y hablando por teléfono. Su voz sonaba alegre, demasiado alegre. Mi hijo la observaba desde el pasillo, con esa mirada vacía que ya se me hacía conocida. Subí al segundo piso y guardé mi copia del Nuevo Testamento en el fondo del cajón de mi mesa de noche. Encima una caja de galletas viejas. ¿Quién iba a buscar allí? Sonreí. Una sonrisa pequeña pero sincera. Hacía años que no sentía ese tipo de satisfacción. Esa noche, cuando me preparé mi manzanilla, puse 2 cucharaditas de miel. Me la tomé mirando la luna desde la ventana. La casa estaba en silencio, salvo por el leve murmullo de la calefacción. Por primera vez en mucho tiempo dormí profundamente. Porque no era la fragilidad lo que me mantenía despierta. Era la dignidad. Y ahora, estaba bien despierta. Esa mañana, mi hijo apareció solo. Entró sin saludar, con pasos nerviosos, evitando mi mirada. Llevaba una carpeta bajo el brazo, la misma que usaba para sus informes del trabajo. Me senté en la sala, con la manta de mi madre en el regazo, girando mi anillo de bodas. Él se quedó de pie, como si no supiera dónde posar el cuerpo. «Mamá, tenemos que hablar», empezó, tragando saliva. Yo asentí, sin decir una palabra. Saqué mi taza de té y la apoyé en la mesa. Una invitación silenciosa a la calma. Pero él no la aceptó. «Maya y yo creemos que es hora de que consideres mudarte», soltó, rápido, como quien arranca un vendaje. No respondí. Solo alcé una ceja. «Hay un condominio nuevo», continuó. «Un lugar bonito, con cuidados médicos, actividades, jardines, un sitio ideal para tu edad. No tendrías que preocuparte por nada». Una risa seca me subió por el pecho, pero la contuve. Mi hijo evitó mirarme, hojeando papeles que ni siquiera leía. «¿Y si no aceptas?» «Bueno, Maya y yo creemos que es mejor que pongamos cierta distancia», dijo apretando los labios. «No queremos que todo esto afecte nuestra relación». Ahí estaba, la amenaza disfrazada de cuidado. El chantaje vestido de cariño. ¿Cuántas veces había visto esa misma mirada en el mundo? En jefes, en suegros, en vecinos con sonrisas falsas. Respiré hondo. El olor a canela de la vela en la mesa me ancló en mi centro. No dije nada. Solo tomé mi taza y bebí un sorbo largo, sin apartar los ojos de él. «No entiendes, mamá», insistió. «Maya se preocupa. Dice que ya no es seguro para ti manejar sola, cocinar, andar por esta casa tan grande». «Ah, claro. Maya se preocupa. Me preocupé yo cuando vendí mis joyas para pagarle la universidad. Me preocupé yo cuando dormía en el suelo de su cuarto en el hospital. Me preocupé yo cuando me quedé sin un centavo para que él tuviera un techo». Pero no dije nada. Porque no necesitaba decirlo. Cuando terminó de hablar bajó la mirada. Esperaba un grito, un drama, una escena. En lugar de eso, solo escuchó el tic-tac del reloj y mi respiración pausada. «Si decides no aceptar, mamá, vamos a tener que distanciarnos. No queremos sentirnos obligados a cargarte», murmuró, con voz tan baja que casi fue un susurro. Me puse de pie, arreglé la manta sobre el sillón, y pasé junto a él sin tocarlo. Desde la cocina, le contesté con un tono tan tranquilo que sonó más afilado que cualquier grito. «Tú decides si quieres distanciarte. Yo ya tomé mi decisión». El silencio que siguió fue tan denso que parecía un segundo corazón latiendo en la casa. Porque a veces, la respuesta más fuerte es no decir nada. Y yo acababa de gritar mi dignidad. Después de aquella conversación, la casa se sintió más grande. El eco de sus pasos, el roce del mantel, el leve silbido de la tetera, todo sonaba como si viniera desde lejos. No hubo más intentos de convencerme, solo un silencio denso, pesado, como una manta húmeda sobre el pecho. Yo seguí mi rutina como si nada. Me levantaba temprano, me preparaba mi manzanilla y revisaba el jardín. Podaba los rosales, quitaba hojas secas, saludaba al gato del vecino. Un ojo atento a la vida y otro a los detalles. Empecé a documentar cada visita, cada palabra, cada insinuación. Una libretita azul, escondida dentro de la caja de galletas en el mueble de la despensa. Ahí anotaba frases exactas, fechas, incluso el tono de voz. Aprendí hace años que la memoria puede fallar, pero el papel no miente. También, Hable con acento agudo con Rosa, mi vecina de toda la vida. Le conté,
entre tazas de café y risas fingidas, que si un día me pasaba algo, mi sobrina Clara sabría qué hacer. Rosa me miró en silencio, luego me tomó la mano. No dijo nada, pero su apretón me dio más fuerza que cualquier palabra. Comencé a tratar a Maya y a mi hijo con una cortesía distante. Les preguntaba si querían azúcar en el café, si la sopa tenía suficiente sal, pero mis ojos ya no eran los de antes. Ya no les buscaban cariño. Los miraban como se observa un cuadro en un museo, con distancia y sin apego. Ellos notaron el cambio. Maya empezó a pasar menos tiempo en casa inventando reuniones urgentes. Mi hijo salía temprano y volvía tarde, y cuando estaba, no se quitaba el abrigo, como si siempre estuviera por irse. Una tarde, Maya me preguntó si necesitaba ayuda con las cuentas. «Podría organizarte los pagos, para que no te confundas», dijo con esa voz dulce que usaba cuando quería una llave. Yo asentí, me levanté y fui por el té. Cuando volví, la encontré revisando mi correspondencia. No dije nada, solo serví el té, me senté, y apunté todo en mi mente. Esa noche, mientras acomodaba mis papeles, sentí una calma curiosa. Como cuando te das cuenta de que una tormenta no te asusta, porque tu techo está firme. Y el mío, después de tantas lluvias en la vida, seguía en pie. Empecé a tejer una pequeña manta nueva. No por frío, sino para mantener las manos ocupadas. Mientras las agujas chocaban suavemente, pensaba en todo lo que estaba por venir. Porque lo peor de un enemigo es cuando cree que aún tiene tu confianza. Pero ya no. Ahora, cada punto en mi manta era un paso más hacia mi libertad. Y cada silencio un ladrillo en mi muro de dignidad. Una semana después, recibí la visita de Clara, mi sobrina nieta. Llegó con un ramo de lilas frescas y una sonrisa tímida. Siempre me había conmovido su ternura. Traía una tarta casera que olía a infancia, a domingos en la cocina con mi madre. Mientras tomábamos té en el porche, le mostré la manta que estaba tejiendo. Clara pasó la mano por la lana, suave, como si acariciara un secreto. «Tía, ¿todo está bien?», preguntó de pronto, mirándome con esos ojos grandes que no saben mentir. Le sonreí, le expliqué, con cuidado, dónde guardaba mis documentos importantes. En el banco, la caja fuerte, y una copia en la biblioteca, dentro de un viejo libro de recetas. Vi cómo sus ojos se llenaban de sorpresa y respeto al mismo tiempo. «Por si un día yo no puedo hablar», le dije, sosteniendo su mirada. Ella asintió con un temblor en los labios. Antes de irse, me abrazó fuerte, con un cariño tan real que casi se me rompe la coraza. Esa tarde me quedé sentada en el porche largo rato, viendo las hojas moverse al ritmo del viento. Parecía un baile secreto, un lenguaje que solo entienden las mujeres que han aprendido a esperar. Al día siguiente, me uní al grupo de té de las señoras del pueblo. No iba desde antes de la boda. Allí me encontré con rostros arrugados y sabios, manos llenas de anillos viejos y miradas que no necesitan palabras para leer el alma. Les conté mi situación sin contarla del todo. Solo bastaron un par de indirectas y ellas entendieron. Entre risas y sorbos de té, me ofrecieron nombres de abogados, consejos, y uno que otro chisme útil. Porque cuando una mujer mayor decide mover sus piezas, no hay quien la frene. Una de ellas, Dorita, me pasó el contacto de una experta en fideicomisos y protección patrimonial. Apunté el número en mi libreta azul, esa misma donde guardo cada frase peligrosa. Esa noche, llamé. La voz al otro lado era firme, sin adornos. Hablamos casi una hora. Cada palabra era como un ladrillo en una muralla invisible. Volví a casa con el corazón sereno. Me preparé mi manzanilla con doble miel y me senté en la mecedora, viendo cómo el sol se escondía detrás de los robles. Esa luz anaranjada que se cuela por las cortinas, me recordó que aún había belleza en medio de tanto veneno. En el silencio de la noche, entendí que ya no tenía miedo de la soledad. Que la verdadera soledad no era quedarse sin gente, sino quedarse sin dignidad. Y mientras tejía, repetí en mi mente la misma frase, como un mantra: mi casa no es un premio, mi vida no es un botín. Era mi promesa. Y yo siempre cumplo mis promesas. Una noche cualquiera, estaba acomodando mi manta nueva en el sillón, cuando escuché un sonido. Era mi hijo, que había dejado el celular en la mesa del comedor. Yo iba a dejarlo ahí, pero la pantalla se iluminó con un mensaje de voz. El remitente: Maya. El impulso fue más fuerte que mi educación. Acerqué el oído y apreté reproducir. Ay, amor, te juro que me muero de risa cada vez que pienso en lo fácil que va a ser sacarle la casa a la vieja. Ja ja ja. ¿Viste cómo todavía se cree que es querida? Ni cuenta se da de que ya tenemos todo planeado. Con un empujoncito, en 2 meses la tenemos fuera. Silencio.
Yo estaba sentada, pero sentí como si me hubieran arrancado el suelo. La risa de Maya era un taladro directo al pecho. La maldad, tan clara, tan cínica, y mi hijo, escuchando, dejando pasar, siendo cómplice en silencio. Me llevé la mano al relicario en mi cuello. Lo apreté tanto que pensé que se rompería. Ahí dentro, guardo un mechón de cabello de mi hijo, de cuando era bebé. El mismo niño que ahora participaba en una farsa para quitarme mi hogar. Las lágrimas querían asomar pero no las dejé. Las lágrimas son para los momentos de despedida, no para las batallas. Rebobiné el mensaje y lo grabé en mi teléfono. Porque en este mundo moderno, la prueba escrita ya no basta. La voz es la espada más afilada. Esa noche no dormí. Me senté en la mecedora, con la manta sobre las piernas y el té enfriándose en la mesita. La casa crujía en su silencio, como si también llorara conmigo. Pensé en mi hijo, en el pequeño que lloraba cuando tenía miedo de los truenos. Pensé en las veces que me dijo, «Mamá, siempre estaremos juntos». Y me di cuenta de que ese niño se había ido hacía mucho. Que lo que quedaba era un hombre al que yo ya no conocía. Me levanté al amanecer, y salí al jardín. Toqué cada rosal, HABLE con acento agudo con las flores como mi madre me enseñó. Les prometí que seguirían en pie, aunque tuviera que quedarme sola entre esos muros. Porque si algo me enseñó la vida, es que no se pelea por las cosas, sino por lo que representan. Esta casa es mi historia. Cada grieta, cada azulejo, cada maceta, todo lleva mi huella. Mientras el sol subía y pintaba de oro el pasto mojado, sentí algo nuevo. Ya no era dolor. Era una fuerza dura, limpia, como un hierro al rojo vivo. La tristeza se transformó en determinación. Y supe, sin un atisbo de duda, que yo iba a ganar. Porque esta vez, no era por ellos. Era por mí. Después de escuchar la risa venenosa de Maya, fui directo a mi escritorio, y marqué el número de la abogada que me recomendó Dorita. Era sábado, pero contestó al segundo timbrazo. Me escuchó sin interrumpir, como quien recibe la confesión de una vieja amiga. Le envié el audio. Al rato, me llamó con voz firme. Eleanor, con esta prueba podemos frenar cualquier intento de venta fraudulenta y además, tomar medidas legales para proteger tu patrimonio. Pero necesito tu autorización para actuar con rapidez. Hazlo, respondí con un temple que me sorprendió a mí misma. Mientras ella preparaba las demandas y avisos, yo empecé a mover mis piezas. Redacté una carta anónima al periódico local, denunciando presiones y manipulación emocional hacia ancianos propietarios. No mencioné nombres, pero dejé pistas suficientes para que los curiosos empezaran a hurgar. También envié otra carta, con guantes, sin huellas, a la asociación de vecinos. Detallé ciertas actitudes preocupantes sobre Maya y la forma en que hablaba del valor de las propiedades ajenas. Sabía que en este barrio, el chisme corre más rápido que la luz. Por la tarde, me fui a la biblioteca del pueblo. Busqué en los archivos viejos y pedí copias certificadas de todos mis títulos de propiedad y mi historial de impuestos. Todo quedó guardado en una carpeta marrón, que luego escondí en el doble fondo de un cajón antiguo. Ahí donde nadie mira. Volví a casa al atardecer. El cielo estaba pintado de un naranja casi teatral. Saqué mi tetera y puse a hervir el agua, mientras Maya y mi hijo estaban arriba, charlando en susurros. Me preparé mi manzanilla con miel, y me senté a observar la llama de la vela que siempre dejo encendida sobre la mesa. Para mí, esa llama simboliza mi madre, mi fortaleza silenciosa. Esa noche, dormí como un tronco. Por primera vez en semanas, sin sobresaltos ni pesadillas. Soñé con mi madre regando las plantas y con mi hijo pequeño, correteando por el pasillo con un avioncito de papel. Al día siguiente, me desperté temprano. Abrí las ventanas, dejé que el aire frío limpiara el ambiente, y me serví café en mi taza favorita, la que tiene un pequeño chip en el borde. Me recuerda que hasta lo roto puede seguir sirviendo. Cuando el abogado me llamó para confirmar que el aviso legal ya había sido enviado al agente inmobiliario de Maya, sonreí con una serenidad que no se compra en ninguna tienda. Al colgar miré el jardín. Los robles parecían inclinarse, como saludándome. Toqué mi relicario y susurré. Ya está hecho. Porque la verdadera venganza no es gritar ni romper platos. Es moverte tan silenciosa y firme, que cuando el enemigo se da cuenta, ya no tiene salida. Yo no era una viejita despistada. Era la guardiana de mi historia. Y acababa de escribir el capítulo más importante. Preparé la mesa del comedor con mi mantel blanco bordado, el mismo que usé para los cumpleaños de mi hijo cuando era niño. Puse mi vajilla buena, la de flores azules, y encendí una vela pequeña en el centro, porque incluso en la guerra,
Una mujer digna mantiene su casa en orden. Alrededor de las 10, escuché el motor del coche. Maya bajó primero, impecable, con un vestido caro y esa sonrisa que nunca me engañó. Detrás venía mi hijo, cabizbajo, y el notario, con una carpeta gruesa bajo el brazo. «Buenos días, Eleanor», gritó Maya desde la entrada, como si me trajera flores y no una traición. «Hoy cerramos todo, ¿sí? Vamos a hacerlo rápido». Yo la miré en silencio, girando despacio mi anillo de bodas, y asentí. Les hice pasar. Caminaban confiados, como si ya fueran los nuevos dueños de mi memoria. El notario empezó a colocar los papeles sobre la mesa, hablando en términos legales que sonaban a canciones rotas. Mi hijo ni me miraba. Se frotaba las manos, sudando. Maya paseaba por el comedor, evaluando cada rincón como si ya estuviera pensando dónde pondría su cuadro preferido. «¿Te preparo té o café?», pregunté con mi voz más suave. «Oh, no hace falta», dijo Maya sin disimular la impaciencia. Yo fui igual a la cocina, respiré hondo y abrí el cajón donde guardaba el relicario. Lo toqué, pedí fuerza a mi madre, y volví. Pero no venía sola. Tras de mí apareció el sheriff adjunto. Un hombre corpulento con rostro serio y uniforme impecable. Llevaba en la mano una carpeta sellada. Maya dio un paso atrás. El notario abrió los ojos como si hubiera visto un fantasma. Mi hijo se quedó mudo, con la boca entreabierta. «Señora Eleanor», dijo el sheriff mirándome con respeto. «Aquí traigo la orden de alejamiento, por intento de fraude, coacción y falsificación de documentos». Maya se atragantó con su propia saliva. «Esto es ridículo. No puede hacer esto». Levanté la mano. «Silencio», dije. Aquí se terminó el teatro. El sheriff le entregó la orden al notario, quien temblaba tanto que apenas podía sostenerla. Mi hijo me miró por primera vez en días, y en sus ojos vi a ese niño que se caía de la bicicleta y buscaba mi abrazo. Pero ya era tarde. «A partir de ahora», continué con voz firme, «tienen prohibido acercarse a esta propiedad. Si violan la orden, irán directo a juicio». El silencio era tan profundo que escuchaba mi propio corazón. Tomé mi taza y di un sorbo largo. Me supo a gloria. Porque no hay sabor más dulce que el de recuperar tu lugar. Esa mañana, Maya y mi hijo vinieron a sellar su victoria. Pero se encontraron con mi dignidad. Y esta vez, no pensaba ceder. Nunca pensé que la traición doliera tanto. Y a la vez, se sintiera tan liberadora a ponerle fin. Maya fue la primera en romper el silencio. Se abalanzó sobre la mesa, los ojos desorbitados, la boca abierta como un pez fuera del agua. «Esto es tu culpa. Eres una vieja egoísta. Nos prometiste que nos ayudarías». Me quedé quieta, girando el anillo de mi dedo, sin perderle la mirada. Su voz rebotaba en las paredes como el chillido de un pájaro atrapado. El notario, pálido como un papel, guardaba los documentos a toda prisa, queriendo desaparecer. Mi hijo, mientras tanto, se cubría la cara con las manos, balbuceando frases que ni él mismo entendía. Me levanté despacio, acomodé el mantel y saqué un sobre que tenía guardado en el cajón de la vitrina. Lo abrí con calma y saqué mi testamento revisado, recién firmado y sellado. «¿Quieren que les lea algo?», pregunté con voz tranquila, casi dulce. Mi hijo levantó la mirada. Sus ojos, rojos, parecían suplicar una explicación, una última oportunidad. Maya bufó, cruzada de brazos, con la mandíbula apretada. Desplegué el documento con cuidado. Cada palabra, cada cláusula, era un ladrillo en la muralla que había construido para protegerme. A partir de esta fecha, empecé a leer, se excluye a mi hijo, y por consiguiente a su esposa, de cualquier derecho o acceso a mis bienes presentes y futuros. No recibirán herencia, ni propiedad, ni participación económica alguna. Maya chilló como si le hubieran arrancado la piel. «Esto es ilegal, tú no puedes hacer eso. Somos familia». Levanté la mano y respiré hondo. «No, Maya, tú no eres familia. La familia no se roba entre sí, no miente, no chantajea». Mi hijo empezó a llorar. Las lágrimas le caían pesadas, manchándole la camisa. Quiso acercarse, pero el sheriff dio un paso al frente. «Por favor, no se acerque», ordenó. Él se quedó congelado. En su rostro vi al niño que había criado, pero también al hombre que me entregó al fuego por comodidad. Seguí leyendo. Cada frase era un latido de mi dignidad recuperada. He decidido dejar mis bienes a quien sí me respeta, a quien no me ve como una cuenta bancaria con patas. La casa será donada a una fundación histórica para su conservación, y el resto se destinará a un fideicomiso para Clara. El silencio volvió a llenar el salón. Maya apretaba los puños con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. Mi hijo respiraba como un animal herido.
Cerré el testamento con calma y lo guardé en su sobre. Me volví hacia ellos con la frente en alto. Se terminó. No era un grito, ni una súplica. Era la última palabra. Y no había vuelta atrás, porque cuando una madre decide ponerse de pie, nadie la vuelve a sentar. En ese instante, vi cómo la fachada se desmoronaba. Maya soltó un alarido que parecía venir del fondo de su orgullo herido. Esto no puede ser. Toda esta casa era nuestra. Lo planeamos, lo soñamos. La miré con una serenidad que solo se gana con años de golpes y cicatrices. Me acerqué al ventanal y miré mi jardín. Los rosales que planté cuando mi hijo cumplió 5 años. Inspiré el aroma de la tierra húmeda y regresé al salón. ¿Planeado? Repetí despacio como quien degusta un vino raro. Yo también planeé que esta casa fuera el refugio de mi familia. Que cada pared contara historias de amor, no de codicia. Saqué otro documento de la carpeta. Este no era un testamento, sino una escritura de cesión. Lo levanté despacio, para que lo vieran bien. Ayer firmé la transferencia de esta propiedad a una fundación histórica, anuncié. Esta casa será conservada como patrimonio cultural. Nadie podrá venderla, hipotecarla ni derribarla. Maya abrió la boca pero ningún sonido salió. Mi hijo dio un paso atrás, pálido como un muro recién pintado. Podía ver el temblor en sus manos, el peso de darse cuenta de que el castillo de cartas se acababa de derrumbar. ¿Y el dinero? ¿Las acciones? ¿Los bonos? Balbuceó al fin, con una voz que apenas reconocí. Me giré despacio. Mis dedos rozaron el relicario en mi cuello. Lo abrí y miré el mechón de cabello, ese recuerdo de cuando todavía me decía mamá, sin condiciones. Todo está en el fideicomiso, respondí. Una parte irá a Clara, para que estudie y construya su vida sin depender de nadie. Y el resto será donado a organizaciones que protegen a mujeres mayores de abusos financieros y emocionales. Mi hijo dejó caer los papeles que llevaba. Un sonido hueco, triste, como un adiós. Mamá, murmuró, pero su voz se perdió entre las paredes. No digas nada, interrumpí con suavidad. A veces, lo más compasivo que puede hacer una madre es soltar. El sheriff asintió, como si entendiera el peso de cada palabra. Maya se desplomó en la silla, el maquillaje corriéndosele con las lágrimas. Parecía un cuadro mal terminado. Yo me quedé de pie. No lloré. No temblé. Porque el verdadero poder no está en el grito, sino en la calma. En la firmeza de quien ha decidido no ser una víctima nunca más. Miré la casa. Cada rincón. Cada grieta. Todo era mi vida. Y ahora, sería memoria, no moneda. Esta casa ya no es mía, dije finalmente con la voz clara. Ahora pertenece a la historia. Igual que mi dignidad. El reloj de pared marcó las 12 en punto. Un sonido limpio, definitivo. Como un veredicto. Porque hay derrotas que se convierten en triunfos silenciosos. Y ese día, sellé el mío. El silencio que quedó después era tan pesado que podía sentirlo en la piel, como una manta mojada. Mi hijo se llevó las manos al rostro. Sus hombros se sacudían. Lo escuché sollozar, esos sollozos feos, desordenados, que no se pueden controlar. Lo vi caer de rodillas frente a mí. Por un segundo, quise recordar al niño que se caía en el parque y venía corriendo a mis brazos, pero ese niño ya no estaba. Mamá, por favor, perdóname, yo no quería, balbuceaba con la voz rota. Maya lo miraba con los ojos desorbitados. Luego, en un arrebato, se levantó de golpe, tirando la silla al suelo. Su cara era una máscara de furia y pánico. Esto es ridículo, nos arruinaste, le arruinaste la vida a tu propio hijo, eres una vieja cruel. Sus gritos rebotaban en las paredes. Pero yo me sentía como si un vidrio grueso me separara de todo. Inalcanzable. Inalterable. Me agaché y recogí la silla con calma, la acomodé en su lugar y alisé el mantel. Cada gesto era un acto de recuperación, de amor propio. Me volví hacia Maya y mi hijo, mis ojos firmes, mi espalda recta. Yo no les arruiné nada, dije despacio con voz grave. Ustedes lo hicieron solitos. Yo solo recuperé lo que es mío. Mi vida. Maya me miró como si quisiera atacarme, pero el sheriff dio un paso adelante. Ella retrocedió, furiosa, y agarró su bolso. Sin mirarme, se dio la vuelta y salió, azotando la puerta con tal fuerza, que el reloj de pared se estremeció. Mi hijo seguía en el suelo. Me miró, con las lágrimas resbalando y la desesperación en cada arruga nueva de su rostro. Mamá, por favor, no me dejes solo, murmuró. Caminé hacia él, sentí como mis rodillas protestaban al agacharme. Le puse una mano en la cabeza, apenas un segundo. Fue un gesto breve, un adiós silencioso. Luego me incorporé despacio.
La dignidad pesa pero sostiene. Ahora tendrás que aprender a vivir solo, como yo aprendí a vivir sin tu padre. Como yo aprendí a criarte sin ayudas, sin lujos, solo con trabajo y amor. Si aprendí yo, aprenderás tú. Se tapó el rostro y sollozó aún más fuerte. Yo di media vuelta y caminé hacia la cocina. El sheriff me siguió con la mirada, pero no se movió. Sabía que mi batalla ya había terminado. Respiré hondo. Abrí la ventana y dejé entrar el aire fresco. La primavera estaba llegando. Olía a tierra mojada y a futuro limpio. Cerré los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. Una paz dura, conquistada. Una paz que nadie me regaló. Porque en la vida, uno no siempre elige las traiciones. Pero siempre puede elegir cómo levantarse. Y yo por fin me había levantado.